Amén, amados hermanos, Jesús es el Señor. Estamos nuevamente por acá agradeciendo al Señor que ya terminamos el tomo 3 de este tema maravilloso, la iglesia, columna y base de la verdad. En este momento entonces vamos a entrar en el tomo número 4, que tiene como título Pelear la buena batalla, pelear la buena batalla. Y consta por 4 mensajes también. En esta oportunidad vamos a entrar entonces en el mensaje número 13, que tiene como título La pelea, la carrera y la fe, basado en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Alabamos al Señor porque nos ha traído hasta este mensaje. Esperamos finales de noviembre ya terminar esta serie y comenzar en el mes de diciembre con la serie del Evangelio de Mateo. Alabado sea el Señor. Quisiera entonces mostrar, hermanos, en esta oportunidad, vamos a abordar, ¿verdad? Sobre el pelear la batalla, qué armas poseemos para pelear esta batalla, nuestra actitud en los tiempos del fin, la importancia de recibir una comisión que Dios ya nos encargó, es decir, lo que Dios nos entregó, la necesidad de ser fieles, la diferencia entre tener la vida eterna y echar mano de la vida eterna, y el peligro de enredarse en los negocios de esta vida. Señor Jesús, y cuando nosotros leemos este pasaje de 2 de Timoteo 4:7, podríamos preguntarnos cuántos siervos de Dios hoy en vida pueden decir que ya han peleado la buena batalla. ¿Cuántos siervos de Dios pudiéramos decir esto? Por otro lado, podríamos también pensar, bueno, esto fue una experiencia solamente del apóstol Pablo. Creo que para mí sería muy difícil decir esto, pero vemos que realmente no es así. Así como Pablo pudo decirlo, nosotros también podemos alcanzar ese estándar, y es lo que queremos mostrar en este mensaje. Alabado sea el Señor. Veamos lo que dice el versículo 8 de 2 de Timoteo 4. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el Señor. Entonces, en este versículo, Pablo nos incluye a todos. No solamente dice que él peleó la buena batalla, no solamente muestra su experiencia de haber peleado la batalla, haber guardado la fe y haber corrido la carrera, sino que habla de que la corona que él ya asegura tener, aleluya, no es solamente para él, sino también para todos los que aman su venida. Y en esto, amados hermanos, somos incluidos los que amamos su venida. Por eso es importante que nosotros podamos percibir la importancia entonces de amar la venida del Señor, de amar su regreso. Alabado sea el Señor. Nosotros podemos ver que Pablo fue un hombre en su vivir que expresó a Dios en carne. Realmente, después de su conversión, Pablo fue una persona que se entregó por completo por el Evangelio, se entregó por completo por las iglesias. Y esa era la manera de manifestar el amor que tenía por el regreso del Señor. Entonces ahí tenemos nosotros, amados hermanos, una referencia. Si nosotros amamos a la venida del Señor, entonces eso se ve de manera práctica a través de nuestro amor y nuestra entrega por los hermanos y por las iglesias. De esa manera nosotros entonces podremos ser vencedores. Ahora, queda de nosotros evaluar, ¿soy aquel que amo y me entrego por los hermanos y por las iglesias? Si no es así, tenemos la oportunidad entonces de revertir esto y comenzar a tener una vida que ama a los hermanos y ama a las iglesias. Y recuerden que amar es entregarse. De manera que la corona, qué maravilloso, porque aquí hay una gran esperanza para nosotros. La corona no es solamente para Pablo, ni para aquellos grandes hombres, sino para todos los que aman
su venida. Si nosotros amamos su venida, entonces estamos incluidos en esta entrega de esa corona. Alabado sea el Señor. Debemos recordar que ser vencedores, amados hermanos, lo más importante no es nuestra etapa de madurez, sino nuestro estado en el momento que el Señor regrese. Y eso está claramente mostrado en Mateo 24:45. Bendito sea el Señor, porque aquí hay una condición. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. El 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces aquí en estos pasajes nosotros vemos claramente que el asunto es en qué estado estamos cuando el Señor venga. No importa si usted no ha alcanzado el nivel de madurez, pero si usted está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, entonces usted es parte de los vencedores. Esto es una palabra, amados hermanos, para el último tiempo. Muchos hombres de Dios tuvieron que dar sus vidas, pero nosotros estamos en el último tiempo. Y en el último tiempo el Señor entonces nos dice que somos los obreros de la 11ª hora. Y por esa causa o por esa razón, Dios mira la condición con su infinita misericordia y su fidelidad. Dios mira en qué condición estamos. No es si ya alcanzamos la plena madurez, es si estamos buscándola en el momento que el Señor regrese. Y Dios en su infinita misericordia entonces nos incluye en este ejército de vencedores. Alabado sea el Señor. Dios nos da una gran esperanza a través de estos versículos, amados hermanos, mostrándonos que no es un asunto de haber alcanzado ya la madurez, sino de estar en esa pelea, de estar en esa carrera, de estar en esa batalla. Alabado sea el Señor. Pablo, en su primera etapa de encarcelamiento en Roma, dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí vemos, amados hermanos, que Pablo está mostrando que él no lo ha alcanzado, pero ¿qué hace? Prosigue. Y esa debe ser hoy nuestra experiencia. Alabado sea el Señor. Y a esto es lo que llamamos estado. ¿Qué es lo que llamamos estado? Que usted está dentro del juego. Usted está dentro de la carrera. Usted está dentro de la batalla. Usted está procurando guardar la fe. Y esto es lo que realmente lo capacita, por así decirlo, de ser un vencedor si usted está en esta situación cuando el Señor regrese. Alabado sea el Señor. En el tiempo que Dios nos conceda, vamos a proseguir. Vamos a retener nuestra corona. Apocalipsis 3:11, el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Por un lado, proseguir, avanzar, seguir corriendo, sin detenernos. Hermanos, si cometemos errores, vamos a arrepentirnos, vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor pueda encontrar ese espacio para seguir trabajando en nosotros. Es muy difícil para Dios trabajar en corazones que todo el tiempo tienen una respuesta de justificación. Todo el tiempo tienen una respuesta y no se arrepienten, no consideran las palabras que el Señor habla. Pero el Señor hoy nos dice que retengamos la corona. O sea que si usted está en la condición, en el estado de dar alimento a tiempo, de estar conduciéndose con una vida que quiere expresar a Dios, entonces usted está dentro de los vencedores. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia y qué le dice el Señor a los vencedores en este tiempo? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La actitud, Filipenses capítulo 3, verso 13, nos muestra la actitud de no mirar atrás. Vamos a leerlo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando
ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Alabado sea el Señor. Debemos olvidar lo que queda atrás, y esto tiene que ver no solamente con las derrotas y las cosas negativas, también tiene que ver con algunas experiencias que hemos tenido con el Señor. ¿Por qué debemos olvidar esas experiencias positivas? Hermano, porque Dios es un Dios nuevo cada día y Él siempre está dando nuevas experiencias para nosotros. Y muchas veces las experiencias pasadas llegan a ser un obstáculo para que el Señor nos dé algo nuevo. Recuerden lo que hemos dicho en el perfeccionamiento para líderes, de cambiar de bueno para mejor. Esa debe ser nuestra actitud, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, es decir, extendiéndonos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Alabado sea el Señor. En el versículo 14 del mismo Filipenses 3 leemos: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos, entonces, en cuanto a la batalla, ¿verdad? Nosotros no es que hayamos ganado la guerra, pero ¿qué hacemos? Proseguimos. Ese es el objetivo, proseguir. No hemos ganado, pero estamos batallando. No hemos ganado, pero estamos corriendo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra actitud. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos aplicar esto a nuestra vida. ¿Qué pasa? Que si nosotros no aplicamos el proseguir, el avanzar, entonces nos detenemos, nos frustramos, inclusive cuando tenemos caídas, cuando tenemos derrotas, cuando tenemos decepciones. Lo que el Señor quiere es que nosotros avancemos. Todo esto se aplica a la batalla y también se aplica a la carrera que estamos llevando por delante. Proseguir, esa es la orden y esa es la actitud. En cuanto a guardar la fe, el asunto no es si ya guardamos toda la fe objetiva, es si hemos guardado lo que hemos recibido hasta ahora. Si es así, seremos vencedores. Nosotros necesitamos ver que todo lo que el Señor nos ha transmitido necesita convertirse en una experiencia, comunión íntima con el Señor y aplicación de la palabra. Recuerden que la renovación de nuestra mente es el resultado único y exclusivo de la palabra. O la degradación de nuestra mente es única y exclusivamente de lo que oímos. Si usted está oyendo mentiras, si usted está oyendo cosas negativas, si usted está perdiendo su tiempo en cosas, fábulas, genealogías interminables, cosas de este mundo, de eso se va a llenar su mente. Y finalmente su actitud va a ser de acuerdo a lo que usted está recibiendo. Pero si usted recibe la palabra, el hablar profético, el hablar de Dios, y usted está constantemente saturado por esto, eso es lo que usted va a vivir. Eso es lo que usted va a guardar y eso es lo que lo va a llevar a ser un vencedor. Alabado sea el Señor. Detallemos un poco más entonces el asunto de la guerra. Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, aquí la palabra lucha también se puede traducir como pelea. Alabado sea el Señor. En griego es agonizomai, de donde se origina la palabra agonizar. El sentido original es competir en los juegos, luchar. Era la lucha, lo que conocemos nosotros como lucha libre, ¿no? Y era una lucha muy peligrosa porque en esa lucha era hasta que el oponente se rindiera y muchas veces podían haber fracturas de hueso, quebraduras de hueso, descoyuntura. Era un asunto bastante riesgo. Bendito sea el Señor, era algo peligroso. Entonces esta palabra lucha podemos traducirla como pelea también. Y la palabra griega es agonizomai, que tiene que ver con lucha en juego. Se refería a los juegos
olímpico. Pablo tomaba esto como referencia para mostrarle a los hermanos que esta lucha era una lucha peligrosa. Amados hermanos, nosotros necesitamos ver que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos realmente en una guerra espiritual. Y en estos últimos tiempos, Satanás quiere destruir todo lo que Dios quiere usar. Y nosotros necesitamos estar claros y conscientes de esto. Porque no es un juego. No es que yo hoy estoy en el mundo, mañana estoy en la iglesia, juego a la vida de iglesia el fin de semana, otro fin de semana no voy a ir a la iglesia porque tengo otro jueguito al mundano. En ese jueguito usted puede ser destruido por el enemigo, totalmente neutralizado y usted perder todo lo que el Señor ha invertido en usted. Entonces este es el tiempo de tomar la decisión de estar claros de que la lucha que tenemos es una lucha real, aunque muchas veces no se ve. Y no la vemos precisamente porque estamos desconectados de Dios. Pero cuando estamos conectados, nosotros logramos ver esta lucha. Logramos ver el peligro que se corre en jugar a la apariencia, en jugar al cristiano. Nosotros debemos, amados hermanos, tomar la determinación de seguir al Señor y sufrir el vituperio de llevar al Señor en este tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces prestemos mucha atención a este asunto. También esta palabra, batalla, puede ser traducida como batalla, y la palabra griega es agón, que significa lucha. Pero esta también tiene que ver con los peligros, los riesgos que se tienen en esta batalla. El riesgo de que usted deje de ser un vencedor. Quizás ahora usted no lo considera importante porque no ha visto lo que el hecho de no ser vencedor, el hecho de quedar en las tinieblas de afuera, el hecho de ser perseguido por el anticristo de manera literal. Usted no ha visto todavía los peligros de esta situación. Entonces es necesario que tengamos claro este asunto. Nosotros necesitamos ver que Dios nos dio armas para luchar en esta guerra. No solamente nos dio su espíritu y en este tiempo 7 veces intensificado. Él nos dio unas armas que son muy prácticas y es lo que queremos ver a continuación. Y estas armas tienen que ver con los dos aspectos. Son los aspectos que forman parte de la columna y base de la verdad. Primero, la fe objetiva, la verdad y las sanas enseñanzas. La vida eterna que recibimos al creer es el medio para aplicar esto en nuestro vivir. Entonces, la primera arma, podemos decir, está relacionada con la fe, la verdad y las sanas enseñanzas. Estas son armas que nos van a permitir a nosotros luchar en esta batalla, en esta guerra. No estamos desarmados, tenemos la fe, que es la palabra de Dios, siendo infundida a nosotros a través de sus profetas, a través de su hablar. Tenemos también, alabado sea el Señor, la verdad, que es parte del contenido de la Biblia. Recuerden que la Biblia contiene vida y contiene verdad. Hoy tenemos que afianzarnos más a la verdad. Hoy tenemos que tomar las referencias que están en la palabra. No sigamos tomando la referencia de un artista, de un hombre famoso, de un psicólogo famoso. No, hermano, tomemos la referencia que está en la palabra. Todo lo que está en la palabra sirve para que nosotros tengamos una vida victoriosa. Dios nos dejó para eso su palabra, la verdad. Y las sanas enseñanzas, bendito sea el Señor, tienen que ver entonces con lo que Dios nos habla. Hay cosas que enseñan mal y Dios nos ha dado su enseñanza, es decir, las palabras sanas que tienen que ver con la economía de Dios, con el plan de Dios, con lo que Dios planificó para salvarnos e introducirnos en su gloria. Y todo esto son sanas palabras. Muchas veces queremos escuchar cosas que agradan a nuestro oído y que nos dan razones para seguir viviendo de manera trivial y de manera superficial. Necesitamos las sanas palabras. Esto es parte de nuestra arma
para combatir, alabado sea el Señor, en esta guerra, bendito sea el Señor. Y la vida eterna, que es lo que recibimos cuando creímos, es esa vida que nos capacita para nosotros poder aplicar todo esto a nuestro vivir. Si la vida de Dios que está en nosotros es la que nos da la capacidad para nosotros practicar y tener esto en nuestro vivir. Alabado sea el Señor. Tenemos también interiormente, tenemos la piedad. Vivir a Dios, la piedad que es vivir a Dios, es decir, expresarlo en nuestro vivir diario. No es suficiente conocer la palabra fundamental. Podemos tener personas con una mente brillante, personas que tienen una capacidad de agarrar un libro de la Biblia y desglosarlo y mostrarlo de manera muy clara y con muchos gráficos. Pero si todo esto que nosotros sabemos o podemos saber no lo aplicamos, no sirve de nada. Por eso uno de los encargos fuertes de Timoteo o de las cartas a Timoteo es el misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne. Dios quiere manifestarse al mundo y la manera como lo quiere hacer es a través de su iglesia, a través de sus vencedores, a través de cada uno de nosotros. Eso es la piedad, alabado sea el Señor. Lo otro es la fe subjetiva. No es simplemente oír, es necesario creer al hablar de Dios en su palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 19. Dice lo siguiente: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ellos, a pesar de haber visto la gloria de Dios en grandes manifestaciones, me refiero al pueblo de Israel, al final no creyeron lo que Dios les decía. ¿Por qué dice la Biblia que no creyeron? Es sencillo, hermano. Cuando usted cree algo, usted lo hace. Mire, yo siempre pongo estos ejemplos. Tengo un mal problema en la vista. ¿A dónde debo ir? A un oftalmólogo, ¿cierto? El oftalmólogo me da una cita, me toma las medidas y me dice: mire, señor Silfredo, usted tiene astigmatismo, hipermetropía. Ajá, usted necesita colocarse unos anteojos y estas son las medidas. Ok, yo tomo las indicaciones, voy a la óptica y mando a hacer los lentes porque quiero mejorar mi visión. Resumen, yo creí lo que me dijo el oftalmólogo, ¿cierto? Y por eso fui a la óptica y mandé a hacer los lentes, porque también creí que al colocarme los lentes, mi visión iba a mejorar. No sé si ustedes logran ver lo que quiero decir. Creer a la palabra no es simplemente escucharla y decir: oye, qué mensaje tan lindo, qué bonito. No, es que lo que Dios te indica a través de su palabra, en cuanto a tu vivir y a la manera como lo estás haciendo, tú como crees, entonces haces los correctivos. Como crees, entonces buscas sacar provecho de este asunto, aplicando lo que Dios te dio o lo que Dios te habló. Eso es creer, hermano. Esta gente no creyó y por eso no obedecieron a Dios, porque creer va acompañado de la obediencia. Usted cree y luego usted obedece. Esa es la respuesta. Cuando usted no cree, usted simplemente ignora. Entonces considere algo, hermano. ¿Es usted aquel que cree lo que Dios habla por los profetas? ¿O usted es aquel que simplemente razona, saca sus conclusiones y dice: bueno, esto quizás lo pueda practicar, esto no? Y en eso se basa su oír la palabra. Y por eso la palabra objetiva, la fe objetiva, o sea, la palabra solo queda en algo objetivo, no pasa a ser algo subjetivo, es decir, no entra en su espíritu, porque recuerde que para que la palabra entre en su espíritu, nuestra conciencia debe estar activada para que nosotros podamos decir: wow, sí, somos alumbrados. Y de esa manera la fe objetiva se convierte en la fe subjetiva. Alabado sea el Señor. Hebreos 4, 3 al 4. Vean lo que dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo,
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, el creer nos introduce, amados hermanos, nos introduce en el reposo de Dios. El creer nos introduce en abandonarnos en el plan de Dios, abandonarnos en su voluntad. Eso es sumamente importante en este tiempo, para que nosotros podamos experimentar el sustento de Dios. Dios nos pueda sostener en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones. Alabado sea el Señor. Nuestra conciencia, alabado sea el Señor. Esta debe estar libre de ofensas para con Dios y para con los hombres. Vamos a leer Hechos 24, 16. Hechos 24, 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Alabado sea el Señor. Necesitamos tener una conciencia libre, amados hermanos, de ofensa. Entonces, podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora en dos asuntos. En cuanto a la fe objetiva, la verdad y las sanas palabras se resumen en lo que es el Evangelio. Alabado sea el Señor. Esto quiere decir que una de las armas en esta guerra es el Evangelio. El Evangelio aplicado a nuestra vida y el Evangelio llevado como la única solución para el hombre, su salvación. Alabado sea el Señor. Por eso, una de nuestras misiones es predicar el Evangelio, llevar el Evangelio del reino a toda criatura. Por eso el Señor ha intensificado las herramientas para llevar el Evangelio. Alabado sea el Señor. Puedo orar por usted, ¿verdad? La salida de puedo orar por usted. Alabado sea el Señor. Estamos orando, ¿verdad? Para planificar una salida con todo el país. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, puedo orar por usted. Estamos viendo para que eso ocurra. Estamos seguros que muchas personas van a ser salvas, muchas personas van a conocer este evangelio maravilloso, este evangelio glorioso. Alabado sea el Señor. Dios también ha dado el comportaje dinámico en los países donde se puede aplicar. En Venezuela, infelizmente, hasta ahora no hemos podido practicar esto, pero es una de las herramientas que está dando mucha fuerza y está promoviendo el evangelio del reino en toda la tierra. El Expolibro, alabado sea el Señor, este maravilloso proyecto que lo podemos ver en los detalles de este proyecto en el Instituto Vida para Todos por YouTube. Ahí aparece qué es el Expolibro, cuáles son sus salidas, cuál ha sido su alcance. Alabado sea el Señor. Y todas estas herramientas, amado, simplemente es porque el Señor quiere que esta arma salga. Esta es un arma. Fíjate que el evangelio aparece en Apocalipsis como aquel caballo blanco y el jinete montado con un arco y una flecha. Y salió venciendo y para vencer. Aleluya. Bendito sea el Señor. El segundo asunto, que es un arma que el Señor nos dio, es tener una vida que expresa a Dios, y de esta manera es que luchamos. Estas son nuestras armas. Entonces podemos decir que nuestras armas se resumen en dos asuntos: el evangelio y nuestro vivir. Un vivir que expresa a Dios. Si nuestro corazón está enfocado en predicar el evangelio y nuestro corazón está enfocado en vivir a Cristo, expresar a Dios, entonces el enemigo no tendrá espacio en nosotros. Y automáticamente será derrotado. Alabado sea el Señor. Porque nosotros estamos enfocados en lo que es el evangelio y lo que es tener una vida que expresa a Dios. Alabado sea el Señor por la vida eterna. Inicialmente somos salvos de la condenación y al luchar predicando el evangelio y viviendo una vida que expresa a Dios, echamos mano de la vida eterna. ¿Sabe? Tener la vida eterna
es haberlo recibido como Salvador. ¿Cuál es el resultado de haberlo recibido? Él nos dio vida eterna. Y yo doy vida eterna. Sí, todo el que en Él cree recibe vida eterna. Pero echar mano de la vida eterna, aplicar esta vida a nosotros, es llevar el evangelio y tener una vida que expresa a Dios. Ahí yo estoy echando mano de esa vida que me fue dada. Porque ¿para qué me fue dada la vida eterna? Simplemente para que yo viva eternamente después de que el Señor regrese. Simplemente para que yo sea salvo de la condenación eterna. No, esta vida nos fue dada para que ella crezca, se exprese a través de nuestro vivir y a través de la predicación del evangelio, que es llevar esta palabra a todo aquel que lo necesita. Alabado sea el Señor. No sé si los hermanos pudieron captar. Aleluya. Apocalipsis 3:13. Quisiera que pudiéramos leerlo. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy necesitamos atender entonces el hablar de Dios. Y este hablar es el que nos va a llevar el evangelio, practicar la necesidad de predicar el evangelio y a tener una vida que expresa y manifiesta al Señor en todo su vivir. Amados hermanos, no perdamos la oportunidad de oír lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Ahora vamos a ver contra qué luchamos. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 4, nos muestra que estas cosas se oponen a que nosotros lleguemos a usar estas armas, que son predicar el evangelio y tener una vida que expresa a Dios. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Cuáles son las cosas con las que hoy estamos luchando, amados hermanos? Ideologías, falsas noticias, Señor Jesús, el misterio de la iniquidad, la impiedad, la apostasía y la degradación de la iglesia. Todas estas cosas son las que hoy debemos enfrentar. Las voy a repetir. Ideologías, falsas noticias o fake news, el misterio de la iniquidad, impiedad, apostasía y la degradación de la iglesia. Y déjame decirte, hermano, con mucha propiedad, que estas cosas están dentro de la iglesia. Son cosas que están fuera en el mundo, pero que muchos hijos de Dios las adoptan y las introducen en la iglesia. Ideologías, formas de pensar, ¿verdad? Y muchos hijos de Dios hoy argumentan con razonamientos humanos el hablar de Dios. Y terminan dándose la razón y tomando otro camino. Bendito sea el Señor. Falsas noticias, muchas cosas que son mentiras y la gente termina creyéndola, la gente termina desesperada. Señor Jesús, hace rato me mandó un video un hermano de Brasil preguntándome, ¿esto es cierto? Unas motos quemadas, una cosa de Venezuela. Yo dije, no, eso es falso. Hay otros problemas, pero eso que están mostrando ahí es falso. Y lo que están diciendo es falso. Entonces la gente se llena de pánico, la gente anda... Y todo esto es para distraer a las personas de lo que Dios desea con ellos. Y de lo que Dios desea contigo, hermano. Por eso aprende a usar las redes sociales. Aprovecha lo que el Señor tiene en las redes sociales. El trabajo que se está haciendo para los hermanos en amor. Aprovecha todo eso. No pierdas tiempo en otras cosas, porque estas son las cosas que finalmente desviarán a los hijos de Dios y los llevarán a ser derrotados por el enemigo y creyendo que está dándoles una sensación de que están bien, y resulta que no están bien. Necesitamos atender que no estamos en días normales. Cierto, la pandemia nos vino a cambiar nuestra forma de vida, la situación de los países, inclusive en las iglesias. Tuvimos que emprender el trabajo por las redes sociales. En algunas cosas ha sido bueno, en otras ha sido negativo, todo lo que ha venido. Pero de alguna manera los hijos de Dios que estamos enfocados,
buscamos la manera de dar alimento a tiempo en medio de esta situación. Necesitamos entender, hermano, que ya estamos en los últimos días. No estamos en días normales. Por ende, usted no puede estar relajado. Por primera vez el presidente de Estados Unidos declaró en el tiempo de la pandemia una economía de guerra. Y una economía de guerra tiene que ver con restricciones a la población y aumento de los alimentos porque se prevé una escasez, todo eso. Y hoy nosotros estamos en eso, una economía de guerra. Vuelvo a repetir, estoy más que convencido que estamos en el tiempo donde Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No podemos afanarnos por las cosas, debemos hacer que las cosas sucedan, pero dentro de lo normal. No sacrifiques tu tiempo para Dios por hacer cosas que finalmente el anticristo va a destruir. No te afanes, trabaja normal, estudia normal, fórmate, cuida de tus hijos, cuida de tu esposa, cuida de los hermanos, pero todo dentro de lo normal. No entres en pánico, pero es necesario que sepamos que estamos en un tiempo de urgencia. Hoy estamos en tiempo de urgencia, amados hermanos, y necesitamos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y abrir nuestros ojos. Alabado sea el Señor. Nada puede cambiar, solamente es inminente la venida del Señor. Las situaciones cada día estarán más difíciles. Será más difícil llevar el evangelio, será más difícil vivir piadosamente, pero el Señor está con nosotros. Alabado sea el Señor. Vimos claramente cómo en un abrir y cerrar de ojos la situación mundial cambió. ¿No es cierto? En el año 2020 todos teníamos una agenda, teníamos viajes planificados, atención a las iglesias, conferencias, y de un día para otro. Yo recuerdo que en ese año llegamos de Brasil, Wilbardo y yo, empezando marzo, y a las 2 semanas, si no me equivoco, de haber llegado del 2020, se cerró todo, aeropuertos, se cerró las fronteras, aquella mortandad en Europa, en Asia, Dios mío, y aquello fue, yo pensaba que iba a ser pasajero y muchos pensamos, no, la semana que viene, dentro de 2 semanas ya todo vuelve a la normalidad. Bueno, ya estamos hace 2 años y no ha vuelto nada a la normalidad. Y esta pandemia que llegó, infelizmente, tengo que decirlo, se va a quedar aquí. Entonces nosotros necesitamos avanzar, necesitamos seguir adelante, porque tenemos que traer al Señor de vuelta. Bendito sea el Señor. Es por esta razón que el Señor levanta un ejército para anunciar su inminente venida, lo que mencioné hace rato. En el Salmo 110, versículo 3, me gustaría leerlo. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí vemos entonces, alabado sea el Señor, jóvenes, niños, adolescentes y todos los santos siendo despertados para llevar este evangelio y comenzar a ver entonces lo que hemos llamado el milagro de la aurora. Ahora no tenemos tiempo para detallar esto, pero realmente Dios está despertando el espíritu de aquellos que están conectados. Yo quisiera, hermano, que tú consideres, ¿está siendo tu espíritu despertado? ¿Estás cargado por la propagación del evangelio? ¿Estás cargado por tener una vida que exprese a Dios? ¿O simplemente estás viviendo por inercia, por una emoción, por una vida superficial? Si es así, hermano, oye estas palabras. Abre tus ojos, vuélvete al Señor. Pídele al Señor que despierte tu espíritu, que avive su obra en este tiempo en tu corazón, para que pueda haber en ti una reacción. Alabado sea el Señor. Y experimentemos entonces este milagro de la aurora. Es por esta razón que requerimos de un liderazgo claro, claros en lo que es el propósito de Dios, en conducir a las iglesias, en prepararse para la venida del Señor, predicando y teniendo un vivir que exprese a Dios. 1 Timoteo 1:11 nos dice que este evangelio es glorioso, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
los líderes necesitamos trabajar fuertemente en llevar a la iglesia a predicar el evangelio y a tener una vida que exprese a Dios. No estemos preocupados por simplemente tener un buen evento. No estemos preocupados simplemente por tener una buena reunión. No, estemos preocupados porque el evangelio esté siendo predicado, número uno. Número dos, porque los hermanos que lideramos y aún nosotros mismos estemos preocupados buscando tener una vida que expresa a Dios. Aleluya. Este es el trabajo de este liderazgo hoy. No queremos un liderazgo preocupado por buenos eventos, por buenas cosas, que todo salga súper bien y que hayan aplausos. Queremos un liderazgo que esté preocupado porque la iglesia esté predicando el evangelio en los diferentes sectores y que cada hermano que se compromete con Dios pueda tener una vida que expresa a Dios. Bendito sea el Señor. En el versículo 12 del capítulo 1 dice que Él nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Esto nos muestra que no es un asunto de que nosotros éramos fieles. Es un asunto de que Él nos tuvo por fieles. Entonces nos dio un voto de confianza y a su vez nos dio un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que podamos ser fieles. ¿Por qué? Porque somos infieles. Pero Él nos tuvo por fieles. Entonces Él nos dio ese voto de confianza. Y en ese voto de confianza yo lo tomo como un desafío. Entonces para ser fiel, sabiendo que tengo debilidades, sabiendo que tengo limitaciones, trato con ellas y procuro entonces ser fiel al encargo que el Señor me entregó. Alabado sea el Señor. Ser fiel es un asunto de ser constantes, ser firmes. Ese es el significado de fidelidad. Firmeza y constancia en lo que el Señor nos entregó. Firmeza en tener identidad, en llevar este glorioso evangelio con dignidad, con alegría, no con vergüenza. Pablo lo dijo en Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay por qué avergonzarse del evangelio. Hay que llevar adelante este evangelio y sobre todo con nuestro vivir. Alabado sea el Señor. En Tito capítulo 1, versículo 3 y Timoteo 1:1 aparece la palabra mandato o mando. Ella solo aparece en estas dos epístolas y denotan un sentido de urgencia. Dios nos ayude y nos fortalezca para continuar firmes en esta batalla. Vamos a leer, mire, dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí la palabra mandato entonces denota urgencia. Y en 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. O sea que el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de urgencia, un tiempo donde no hay tiempo que perder. Y Pablo entonces en Filipenses capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones dicen: y todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Alabado sea el Señor. Entonces necesitamos aferrarnos a Cristo, estar en Cristo, movernos con Cristo para que nosotros podamos ser fortalecidos en el Señor. Alabado sea el Señor. Eso que leímos es Filipenses 13. Seguimos en 1 Timoteo 1. Ahora vamos a ver el versículo 13 que nos llena de esperanza, de mucha esperanza. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo fue todo esto y sin embargo Dios le dio la oportunidad de serle fiel. Hoy nosotros, amados hermanos, somos esos que están por misericordia y Dios nos dio la oportunidad de poderle ser fiel. No perdamos esta oportunidad, no perdamos este desafío de llegar a ser fieles al Señor. Versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No fue por mérito que Pablo obtuvo esta misericordia. No fue porque él era capaz. No fue porque él era Pablo. No, fue por su
gracia, alabado sea el Señor, y por su misericordia que el Señor le entregó este ministerio al apóstol Pablo. Y tengamos cuidado, hermano, con menospreciar la gracia de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15:10 que no debemos tomar la gracia de Dios en vano, porque ella es la que nos sustenta. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es no tomar la gracia de Dios en vano? Es trabajar para el Señor. Trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestras deficiencias, trabajar en las cosas que sabemos que nos impiden ganar esta batalla, amados hermanos. De esa manera no menospreciamos la gracia, ni la gracia llega a ser vana para nosotros. No estemos relajados, no estemos como si nada estuviera ocurriendo. Estamos en tiempo de urgencia. Versículo 15 de 1 Timoteo, versículo 15 del capítulo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Valoremos las palabras, las palabras que el Señor nos da. No demos atención a lo que nos lleva a la incredulidad y no nos lleva a ser salvos. Alabado sea el Señor. Hoy es necesario practicar y usar todas las herramientas que el Señor nos ha dado para llevar este evangelio glorioso y maravilloso. Y estas palabras que Dios nos ha hablado en todo este tiempo son dignas, amados hermanos, de ser recibidas por todos. Por favor, no menosprecie la palabra. Versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Alabado sea el Señor. Somos el resultado de esta clemencia y somos un ejemplo de su obra transformadora. Cuando Dios realmente logra transformarnos a través de su vida, es decir, nosotros le permitimos, entonces nosotros llegamos a ser ese ejemplo para los que han de creer. Y nuestro vivir inspira a otros, y nuestro vivir anima a otros a proseguir y a dejarse transformar por el Señor. Versículo 17, alabado sea el Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Aquí la palabra inmortal en griego es incorruptible. Según el contexto, Pablo está diciendo, la iglesia está degradada, el mundo está lleno de iniquidad e impiedad, pero Dios es inmortal. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos prepararnos para ver muchas cosas, hermano, cosas negativas inclusive en nuestro medio. Pero recuerde, por encima de la impiedad, por encima de la iniquidad, por encima del pecado, de la degradación de la iglesia, Dios es eterno. No lo olvide, nuestro Dios es incorruptible. Y ahí es donde debemos poner nuestros ojos. Nuestros ojos deben estar en Dios. Para concluir, quisiera leer Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y atienda a mis padres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos una clara advertencia, hermano. Las cosas triviales de este mundo siempre estarán como un estorbo para seguir al Señor.
es el tiempo de tomar la decisión y pelear esta batalla de la fe, creyendo lo que Dios nos ha hablado y siendo sostenidos por su gracia. Que Dios les bendiga. Jesús es nuestro Señor.